A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y para ello tenemos un lema: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludo también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico del espacio, y como productores y moderadores estaremos Nilsa Gulfo con el CNP 6779, Adelfo Solarte con el CNP 8965. Como asesor de los contenidos del programa el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9 Enrique Torres. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente les recordamos que hay varias formas de establecer contacto con información a todo riesgo. Una de ellas es sintonizando su estación de radio, Éxitos 100.9. Si no tiene radio a la mano, puede ir a internet y en el enlace éxitos109fm.com.ve. Allí puede seguirnos también, obviamente, en cualquier lugar de Venezuela y del mundo. También, si tiene el interés de buscar información de programas pasados ya grabados, puede entrar al portal www.sigir.org. Usted se va a la sección Novedades y allí podrá encontrar la lista completa de programas grabados a los cuales puede bajar sin ningún costo. Es totalmente información totalmente accesible y gratuita. También nos puede seguir por el Twitter @AdelfoSB. Y Adelfo, y por último, también el que desee escribirnos puede hacerlo a el correo a todo riesgo @sigir.org. Y así damos inicio hoy viernes 19 de agosto al programa número 41 de información a todo riesgo. Igual les recordamos a todos nuestros oyentes que este programa ha sido pregrabado. Les decimos que el programa de hoy está bien interesante. Hoy tenemos un invitado que dentro de unos segundos vamos a conocer. Les decimos desde ya el tema que vamos a tratar. Lo hemos titulado algo así como la importancia de la transferencia de información en las iniciativas de gestión de riesgo. Así que sin más, vamos a pasar de una vez a nuestra primera sección. Con los especialistas. Adelfo, con los especialistas nos va a acompañar hoy Antonio Aguilar. Él es técnico superior en manejo de emergencia y desastre, graduado en el Instituto Tecnológico de Ejido. Es instructor de prevención del programa experimental educativo Aula Sísmica de Funvisis. Y en la actualidad es coordinador nacional del componente de transferencia de conocimiento y tecnología a instituciones y comunidades del proyecto Misión Ciencia. Él estuvo en Mérida a propósito del segundo taller de transferencia dirigido al personal de las alcaldías e ingenierías municipales de los municipios Libertador, Santos Marquina y Campo Elías. Es decir, de las alcaldías de la zona metropolitana de Mérida, forman la zona metropolitana de Mérida. Buenas tardes, Antonio, un placer de tenerte acá en Información a todo riesgo. Y cuando la gente ha visto la información reflejada en la prensa sobre los talleres, un taller de transferencia, bueno, no se da cuenta que esto es una puntita de un iceberg que es mucho mayor, es un proyecto vasto que vamos a pedirte a ti que nos guíes de manera lo más didáctica posible para que todos nuestros oyentes comprendan. Esto pertenece, sabemos que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Industrias Básicas se ha dado un proyecto que se llama Misión Ciencia y que este proyecto se inserta allí. Entonces vámonos a ir a ese punto, a ese génesis, para que tú nos cuentes cómo nace este proyecto que se llama Proyecto de Gestión Integral de Riesgo de Desastre en Áreas Urbanas. Buenas tardes, Antonio. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle a usted, Adelfo, y a la gente de SIGIR, pues quien no solamente nos ha dado este espacio el día de hoy, sino que permanentemente nos ha apoyado con las iniciativas que tienen que ver con los programas de gestión de riesgo que no solamente desarrolla Funvisis, sino también una serie de instituciones aquí en el área de Mérida, en la región andina.
Bueno, no, básicamente este proyecto de Misión Ciencia, bueno, como saben, Misión Ciencia es un gran fondo donde se pretende pues fomentar investigaciones que tengan un impacto social, que tengan un impacto en el desarrollo del país, ¿no? Que afecte su desarrollo, digamos, el actual y el venidero. Y bueno, en el marco de esto, una de las líneas era la de riesgo, y entonces Funvisis, acompañada de una serie de instituciones nacionales y regionales, introdujo el proyecto denominado Gestión Integral de Riesgo en Espacios Urbanos. Y este proyecto hace investigaciones de detalle de 4 amenazas, como son la amenaza hidrometeorológica, la amenaza geológica geomorfológica, la amenaza tecnológica, que es una área experimental, y la amenaza sísmica. Pero son estudios que son de gran detalle, son estudios que se refieren al ámbito territorial, a una poligonal urbana, una ciudad que está creciendo, o a 2 ciudades que hemos denominado los famosos ejes de desarrollo, que están creciendo de manera vertiginosa. Es así como este proyecto se desarrolla en el eje Maracay-Valencia, que aunque son 2 estados distintos, se están desarrollando y se están expandiendo de manera bastante grande. También se está haciendo en el eje Barcelona-Puerto La Cruz, y entonces aquí vemos que también tenemos un crecimiento urbano y también una producción industrial, y tenemos diferentes elementos que, bueno, vale la pena ser caracterizado. También está el eje norte llanero, lo que es la población de Valle de la Pascua y el desarrollo que está planteado para esa zona, y por supuesto el estado Mérida, la ciudad de Mérida como tal, que también es una ciudad que, bueno, aunque pequeña y aunque no parezca, está creciendo, ¿verdad?, a ritmos muy grandes, a ritmos muy vertiginosos. Entonces lo que se pretende es poder caracterizar estas amenazas con una información de detalle para poder ofrecerle no solamente a las comunidades y a los organismos una visión sobre la amenaza que existe, sino también a planificadores, a personas que trabajan con ordenamiento territorial, a personas que trabajan con catastro, con uso de suelo, ¿verdad? Ofrecerles estos insumos y estas herramientas, ¿verdad?, para que también tengan una apreciación mejor del contexto en cuanto a las amenazas, en cuanto a estos 4 tipos de amenazas, y bueno, pueda servirles a ellos como una herramienta para poder decidir. Antonio, ¿por qué se escogen estas áreas específicamente? Bueno, se escogen esas áreas porque, bueno, como te lo decía, cuando uno introduce estos proyectos en grandes, así a nivel nacional, todo esto va enmarcado dentro de una gran política nacional, el plan Simón Bolívar, y entonces hay unas áreas de desarrollo prioritario, hay unas áreas que realmente, en líneas generales, Venezuela está teniendo un franco crecimiento, ¿no? Pero hay ciudades como Carora que están creciendo muy Barquisimeto, ¿verdad? Pero hay ciudades donde el Estado venezolano va a prestar atención, donde el crecimiento está dándose de una manera que puede potenciar el crecimiento de otros estados, donde ya hay experiencias que han funcionado de manera efectiva. Entonces lo que se trata aquí es de introducir factores que la potencien, y que se puedan empezar a trasladar estos a otras regiones. Por ejemplo, ese caso del traslado lo estamos aplicando en una región que es en Valle de la Pascua. Entonces nos estamos trayendo muchas de las experiencias de Barquisimeto, muchas de las experiencias con el proyecto de microzonificación sísmica que tuvimos allá, y mucha de la experiencia en otras regiones del país a esta, que es, digamos, la más novedosa, la más huérfana en cuanto a investigaciones aplicadas en materia de estas amenazas, pero es una región donde el Estado venezolano está poniendo el ojo para generar un desarrollo sostenido en los próximos 5 o 10 años. Claro, Antonio, un poquito más para seguir desmenuzando la magnitud de este proyecto de alcance nacional, de proyecto de gestión integral de riesgo de desastres en áreas urbanas. Bueno, eso explica un poco entonces la escogencia de esta zona geográfica y estos núcleos urbanos. Ya tú has apuntado el factor demográfico, el crecimiento y esas expectativas que tiene, digamos, dentro de su proyección futura del propio Estado con respecto al futuro de esta zona. Pero también hay 4, ya tú los has mencionado, estos 4 subproyectos que corresponden a situaciones de riesgo o amenaza muy puntuales. Está el subproyecto de riesgo sísmico, el hidrometeorológico,
el de geomorfológico, geotécnico y el de riesgo tecnológico. Porque entonces también te preguntaría yo, ¿por qué estos 4? Estamos claros que aquí no estamos hablando de tornados y cosas así, porque obviamente se tiene que parecer la amenaza y el riesgo a lo que el historial ha dicho sobre lo que nos pudiera acontecer en el futuro. Entonces, ¿esta escogencia se hizo en base a qué? Bueno, hay dos factores principalmente. Primero que tiene que ver también con la escogencia de las ciudades, es su grado de amenaza. O sea, todas estas 4 regiones tienen, estas 4 amenazas de manera marcada. Pudiera pensarse que en Mérida el riesgo tecnológico no lo es tanto como en otras, ¿no? Pero justamente escogimos Mérida porque, bueno, aquí se desarrolló, justamente el SIGIR desarrolló un modelo experimental para tratar de estimar el riesgo tecnológico en, ciudades que no tienen esa característica de ser tan industrializadas, ¿no? Pero bueno, también son estos 4 componentes porque estas 4 iniciativas están trabajando de manera aislada. La gente de Ingeomin, que es la que está encargada a nivel nacional de la amenaza geológica geomorfológica y quien está participando en el proyecto cubriendo esta amenaza, ellos están haciendo sus estudios de amenaza enfocados a los geológicos geomorfológicos. Pero también la gente del Instituto de Mecánica de Fluidos en la Universidad Central de Venezuela y también la gente del Instituto de Ingeniería Hidrometeorológica también están haciendo sus modelos, pero ellos están allí, pues digamos, en lo hidrometeorológico. Funvici está en lo sísmico, por supuesto en Oriente con el apoyo del Instituto de Sismología de la UDO, y aquí en la zona allá en el Oriente, y aquí en el Occidente con el apoyo del Laboratorio de Geofísica de la ULA y Fundapris, ¿no? Y ahora con el SIGIR y una serie de instituciones. Entonces, básicamente lo que se ha intentado hacer, y había mucha, no había una apuesta muy grande porque esto resultara, es hacerlo con un enfoque que hemos denominado multiamenaza. O sea, que estas 4 amenazas pudiesen compilarse y entenderse en un solo mapa para poder ofrecérselas de manera más o menos sistematizada a gente que tiene que ver con el desarrollo, llegarle a la gente de las alcaldías, a la gente de la gobernación, a la gente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones ahorita, MINFRA, la gente que hace el Ministerio del Ambiente, todas estas instituciones con una propuesta multiamenaza, o sea, un estudio que comprendiera las 4 cosas. Bien. Te vamos a pedir a ti, Antonio, y a nuestros oyentes también que nos den un permisito para hacer una pausa. Vamos a un mensaje institucional y al regreso seguimos presentando esta conversación con Antonio Aguilar, funcionario de Funvici. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Ellos opinan. Bien, de vuelta en Información a Todo Riesgo. Hoy viernes 19 de agosto estamos en el programa número 41 y estamos conversando con Antonio Aguilar, quien en la actualidad es el coordinador nacional del componente de transferencia de conocimiento y tecnología a instituciones y comunidades del proyecto Misión Ciencia. Bueno, desde esa perspectiva él nos está conversando, nos está ilustrando y nos está haciendo comprender lo que nosotros en la primera parte decíamos que es un proyecto de una vastedad que tal vez uno cuando lo ve así por pedacitos pues no le vea la importancia, pero lo que hay detrás de esto mueve a una gran cantidad de especialistas, de funcionarios, y todo con un propósito, ¿no? Hacer ciudades más seguras, hacer contextos urbanos más seguros, que al fin de cuentas es lo que todos buscamos, Nilsen. Así es, Adelfo. Y yo quería preguntarle a Antonio, porque sabemos que existe un área en este proyecto que es el de transferencia de información. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante el tema de la transferencia de información y cómo lo definen ustedes? Bueno, básicamente, realmente ahorita el valor que puedan tener todos los estudios de investigación aplicada frente a este tipo de fenómenos radica de un tiempo para acá, sobre todo, cobra más valor aquello que puede ser entendido, aquello que puede ser usado, aquello que no es estrictamente científico. Pues entonces la academia ha hecho un esfuerzo por
tratar de plantearse como meta también el aprovechamiento social de todo este tipo de cosas. Es todo conocido que existe una línea presidencial, una línea de gobierno que se llama la apropiación social del conocimiento en todas las áreas donde se hace políticas públicas, en todas las áreas donde se hace cultura, en todas las áreas donde se hace desarrollo académico y tecnológico, donde se hace investigación. Hay una línea de gobierno que es muy clara y es el acceso y la apropiación de todos estos conocimientos, de toda esta innovación por parte de todos los sectores de estos temas. Es lo que han llamado el tema de la apropiación social del conocimiento, pero sobre todo la apropiación social del tipo de público que siempre fue excluido, o que el que quizás se pensó que de estos temas pues no les va a interesar, estos temas no van a entender, pero tú te pones a hablarle sobre el peligro sísmico de, digamos, las zonas de la Mesa de Mérida a las personas que viven en esa zona, y yo creo que es un tema que les va a interesar bastante, ¿no? Por alguna extraña razón eso no era visto de esa manera, y también porque, bueno, hay, digamos, una suerte de que estamos en la academia metidos en nuestras cosas muy complejas, y bueno, en aras de poder avanzar en esos sentidos que tienen que hacerse grandes esfuerzos, no queda mucho tiempo como para explicarle a la gente esto, ¿no? Claro. Pero bueno, se ha hecho un esfuerzo. Fumbisis apenas desde el año 1998 ha desarrollado de manera permanente un ejemplo de que institucionalmente se pueden asumir estas responsabilidades, y allí es donde nace el programa de aula sísmica Madeleine Iris Guzmán, que es una parte de Fumbisis que pertenece a Fumbisis, que es una institución de carácter científico netamente. Ahí se produce investigación aplicada en varias ramas como las ciencias de la tierra, la ingeniería sísmica, la sismología, la geofísica, pero también tiene un componente que ahora es social, le pertenece a la institución, y podemos nosotros suministrarle toda esta información en el formato que necesite alguien que esté haciendo un estudio de maestría o de doctorado, o de un estudiante que esté haciendo su trabajo de bachillerato, o un técnico superior en su trabajo de pregrado, o X o Y, o una comunidad preocupada por un problema que también se acerca hasta nuestra oficina de atención al soberano, que también es el espacio de nuestra biblioteca, y desde allí nosotros hemos podido satisfacerlo. Esta experiencia lo que quería es que con todas estas amenazas pudiera atenderse no solamente a estos sectores sociales, que es, digamos, nuestro principal objetivo, que comunidades se apropien de la información científica que se está generando aquí para que ellos tomen las decisiones. Creemos nosotros que la gestión de riesgo de manera colectiva es la más pertinente. La gente tiene que apoderarse hasta de eso, hasta de la gestión de riesgo, claro. Y solamente lo va a hacer de manera pertinente si tiene las herramientas, si las domina, si las conoce y si las utiliza, si tienen un valor útil, ¿no? Entonces, por esa razón, el proyecto tiene un componente específicamente para encargarse de hacerlo, y esta información tenemos que hacérsela llegar a los señores alcaldes, a la gente de las cámaras legislativas, tenemos que hacérsela llegar a gobernadores, tenemos que hacérsela llegar a ingenieros y especialistas de las alcaldías de catastro, tenemos que hacérsela llegar también a gente del Ministerio del Ambiente, gente que trabaja con la temática ambiental, gente que trabaja con sectores sociales, gente que trabaja periodistas, tenemos el sector salud, el sector educativo, y también aguas más abajo a todas las comunidades que justamente habitan en esta ciudad, y que ya allí donde viven muy probablemente existe una mancha de un color que le está diciendo algo sobre amenaza sísmica o amenazas geomorfológicas. De algún tipo. No, tú lo has dicho, Antonio, el tema de la participación, todo este esfuerzo, pues tiene que traducirse en que la gente tenga un tipo de conducta motivada en el conocimiento de algo. Si yo no sé algo, a lo mejor la gente, por supuesto, intuye a veces cuáles son sus amenazas desde el punto de vista empírico o terriblemente práctico, ¿no? Si cuando le toca, pues, verle la cara. Pero como esto es un asunto que tiene un gran carácter preventivo, es dar la información para que antes de que ocurran los desastres, pues pueda haber una estrategia. Pero una cosa que quería decirte es que nosotros partimos del hecho no de que la gente no sabe, sino de que sabe bastante al respecto. Ellos tienen su propio historial, su propia manera de ver el fenómeno. Y irónicamente, una comunidad que haya sido afectada por inundaciones no lo ignora, simplemente lo ve desde una perspectiva, lo ve desde un punto de vista que es distinto al hidrometeorólogo o a la persona que, a los especialistas de otras ramas,
que también es distinta a quienes tienen que venir a responder cuando la quebrada se desborda y estas familias quedan damnificadas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas tres visiones no se comprenden. Entonces no se comprende la visión de la persona que vive 30, 40, 50 años al lado del riesgo, no se comprende esta visión. Quizás no la ve muy bien el hidrometeorólogo o el que hace el trabajo de cuencas o el hidrólogo, pero tampoco la ve muy clara la persona que tiene que responder a este tipo de cosas, el bombero, el de protección civil. Estamos tratando de, justamente con esto, tender como esos puentes y esos canales para que entre todos comprendamos. Pero partimos de esa base, que la comunidad tiene un conocimiento previo sobre ese tipo de cosas. Pongámoslo desde este punto de vista, Antonio, si no existiera este aspecto de la transferencia, si esto no, vamos a poner, no hubiese sido considerado como algo importante, ¿qué destino tuviese entonces el proyecto? No, bueno, pudiese publicarse perfectamente en algunos congresos nacionales e internacionales sobre metodología, dinámica, ese tipo de cosas, pero eso no dejaría de ser un tema sino estrictamente académico. Ahora, es muy triste que se estén tocando en conferencias nacionales e internacionales temas que pueden afectar a grandes sectores de la población de manera indiferente, de manera fría, ¿no? Entonces esos son números, datos que están allí. Entonces vemos a la gente que vive en la cuenca como gráficas de tortas y ese tipo de cosas, y resulta que son familias que tienen su propia historia, tradición y su propio contacto y visión con respecto a la amenaza, y ellos no le dicen amenaza, ellos le dicen crecida, o le dicen río, o le dicen X o Y. El otro no, el otro habla de cuenca, de microcuenca, la cosa, ¿no? Y el bombero habla del desastre, del damnificado, de que otra vez te vas a volver a inundar, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, esas visiones tienen que encontrarse. La transferencia está tratando de asumir ese reto, por eso la transferencia es por niveles, pero también es integrada. Trata de mostrarle a todos la visión de todo para que podamos entendernos, y sobre todo cuando nos toque tomar decisiones desde nuestra parcela o desde nuestra posición, podamos también entender las visiones que hay más arriba y más abajo sobre este tema, ¿no? Por supuesto. Tomando en cuenta los subproyectos que tú ya nos has explicado, ¿cómo ha sido la recopilación de información hecha por cada equipo de trabajo, Antonio? Bueno, en algunos casos ha sido recopilación de información, pero en otros casos ha sido el desarrollo de metodologías muy novedosas. Por ejemplo, el caso de riesgo tecnológico, tenemos que admitir que no hay experiencia, o sea, el SIGIR y otras personas que hicieron sus trabajos de grado en esta materia en Maracay, Valencia, en Barcelona, Puerto La Cruz, consiguieron muy pocas referencias y sobre todo casi ninguna digamos, experiencia en Latinoamérica sobre el abordaje de este tipo de fenómenos para los fines que nosotros queremos, que no es solamente una estimación para ver daños en millones de dólares para una aseguradora, sino para hacer políticas públicas que nos permitan desde el punto de vista social atender este tipo de cosas o explicarle a una comunidad que vive al lado de una fuente potencial de este tipo de amenazas, tener una visión más clara de qué es lo que estamos hablando cuando decimos amenaza. Entonces esto se traduce en, bueno, esto puede explotar, esto se puede quemar, se puede derramar, se puede liberar un gas. Entonces esto puede traer unas consecuencias y hablarle concretamente a la gente de cuáles son las características de este tipo de cosas. Hasta el momento los proyectos, digamos, el desarrollo de la investigación, la compilación y sobre todo la elaboración de los productos finales va bastante adelantada. Nosotros estimamos que ya en 2012 nosotros ya tengamos las versiones definitivas de todos estos productos y podamos hacer la entrega formal a lo que, bueno, nosotros nos interesaría a esto, sobre todo hay que hacer la entrega formal digamos, a Misión Ciencia, a la gente ya arriba, a quienes financian. Esto va a ser tomado en cuenta como parte de la política nacional que se va a replantear en el momento que entreguemos esto en adelante, que se puede introducir allí en las políticas macronacionales. Pero también queremos que el impacto sea a nivel municipal y hasta a nivel comunal, que un consejo comunal dentro de su mesa técnica de seguridad también considere estos temas y entonces pueda utilizar estos mapas que también tienen que ser accesibles a ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar decisiones con respecto a ese tipo, pero manejando los elementos. Entonces eso es lo que queremos. Antonio Aguilar, nuevamente les vamos a pedir una pausa, vamos a identificar y cuando regresemos vamos a una tercera ronda de conversación, por cierto muy amena y dinámica, con Antonio Aguilar, quien es el coordinador nacional del componente de transferencia del conocimiento y tecnología a instituciones y comunidades del proyecto Misión Ciencia. Información a todo riesgo. Investigación,
formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Una vez más con ustedes en Información a Todo Riesgo, hoy viernes 19 de agosto en nuestro programa número 41. Estamos conversando sobre la importancia de la transferencia de información en las políticas de gestión de riesgo y lo estamos haciendo visualizando esta importancia dentro de un proyecto muy concreto que, por cierto, Antonio Aguilar, que es nuestro invitado y quien nos está contando todo esto, ¿cuándo se inició? Ya dijiste por ahí la fecha en la que se aspira tengan ustedes, digamos, ya la información finalizada, que es el año venidero, 2012. Esto se inició y ¿cómo ha sido, digamos, el desarrollo? Ya por aquí también tenemos otras consultas que te vamos a hacer, pero cuéntanos del inicio, cuando todo esto comenzó, y me imagino que cuando vieron esa vastedad, pues estamos hablando de un proyecto nacional en 4 ejes urbanos muy importantes, que cada uno tiene una complejidad, una realidad, unas circunstancias muy particulares. Me imagino que más de uno diría, bueno, ¿será que podemos hacer esto? Bueno, sí, ciertamente el reto que se planteó al principio fue bastante interesante. Había, bueno, ciertos temores por la envergadura de este tipo de situaciones, pero también representaba un reto bastante interesante, bastante importante, ¿no? No solamente para Funvici, sino también para las instituciones que nos acompañan en este reto, ¿no? En este proyecto, que son instituciones que, bueno, son de las más diversas, desde organizaciones no gubernamentales, grupos de rescate, hasta gente como la Universidad de los Andes, gente como Fundapri, gente como la Universidad de Oriente, gente como la Universidad Nacional Abierta allí en Carabobo, la gente del Instituto de Meteorología de la Universidad Central de Venezuela, así como también el Instituto de Mecánica de Fluidos, también de la UCB, o sea, Ingeomin, que también nos está acompañando ahí fuertemente con la parte de riesgo geológico geomorfológico, y así como estas muchas otras alianzas que estamos haciendo a nivel, o sea, en cuanto a los actores que comenzamos a desarrollar la investigación, ¿no? En este caso también vale la pena mencionar el caso de Mérida, el trabajo que desarrolló el CIGIR en la caracterización de este riesgo urbano en una ciudad que no se caracteriza por eso. Era más fácil hablar de estos temas en Maracay, Valencia, o en Barcelona, Puerto La Cruz, que ahí tenemos, digamos, más evidentemente digamos, la evidencia de la industria, ¿no? Y de su actividad. Pero en todo caso, fue un reto bastante interesante. No podemos negar que poner de acuerdo a instituciones nacionales que tienen metodologías distintas de trabajo, que tienen formas de ver las amenazas y de plasmarlas en el papel, o de interpretarlas, o de discutirlas y analizarlas de manera muy distinta unas de las otras, sentar a todas estas personas en una misma mesa para ponernos de acuerdo y tratar de llevar un solo discurso a las personas que van a tomar decisiones, o que van a emplear esta información para hacer cuestiones a nivel local y comunitario. Realmente pues ha tenido por supuesto que sus altos y sus bajos, pero en todo caso podemos decir en este momento que el resultado ha sido bastante bueno, y que, bueno, esto nos ha dado una experiencia, una enseñanza bastante grande, sobre todo en esto que no se practica mucho, y es en la cooperación interinstitucional en programas de envergadura, en proyectos que uno se plantea a 2 a 3 años y termina uno 4 o 5 años después por todos los retrasos de diversa índole. Pero en todo caso, yo siento que todos hemos crecido como instituciones y que todos hemos aprendido pues la manera, sobre todo la forma, el lenguaje de comunicarnos, la manera de hacerlo, y por supuesto la manera de llegar a acuerdos, ¿no? Eso ha sido bastante. Yo quisiera saber, Antonio, ¿cómo ese es el mecanismo de esa transferencia de información? Pues ya nos hablaste de los actores que participan en esa transferencia de información, pero ¿cuál es el mecanismo que se utiliza para esto? Bueno, había cierta controversia y algunos dilemas, ¿no?, con respecto a cómo lo íbamos a hacer. Realmente todas estas instituciones son especialistas en generar la data, pero no tan, digamos, fuerte, o no hay una gran experiencia en el tema de transferirla, y mucho menos para esta diversidad de actores. Entonces hemos hecho un diseño de la transferencia por niveles, por escala,
y según diversos objetivos. Esto es como, bueno, básicamente que hay diferentes niveles que van a utilizar esta información con diferentes fines y enfoques. Entonces el que planifica ve esta información y piensa en que podría utilizarla para ordenar mejor el territorio, para tomar en cuenta ahora un elemento el cual no estaba claro. Cualquier persona que hace planificación o que otorga permisos o que está evaluando el uso de suelo en cualquiera de esta región, tanto en Tabay como en Ejido, como en Mérida y en los alrededores, entiende que estamos viviendo en una zona de alta amenaza sísmica. Pero hasta qué punto será el Chama más o menos digamos afectado, vulnerable o digamos o más en peligro que Milla, pues, o que el centro, o que para allá para la otra banda. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que estos estudios lo que pretenden es mostrar eso en ese nivel. Entonces, claro, estos tipos de personas ven esto y piensan en eso, pero las instituciones como Bomberos y Protección Civil ven este mismo mapa y ellos están pensando en ajustar sus planes de respuesta y ajustar sus programas de preparación allí justamente donde estamos viendo que el peligro es mayor. Entonces aquí vemos que el enfoque es distinto, la visión es distinta, las expectativas son distintas. Entonces aquí en el área de Mérida estamos empleando la mecánica de unos talleres específicamente dirigidos a este público que su perfil son urbanistas, ingenieros, arquitectos. También muy pronto viene el programa de formación de multiplicadores en multiamenaza, así lo hemos llamado, que es las personas que van a hacer el trabajo directamente en las comunidades. Hemos apostado más por el fortalecimiento de las iniciativas que ya existen a nivel local, como es el CREPE, como es el programa que tiene Infraden, como el programa de capacitación de los bomberos. Hemos apostado más por estas iniciativas, fortalecer las iniciativas locales, que acaparar el protagonismo desde la instancia nacional. Esto realmente no, lo que hace es que ni fortalecemos el nivel que debemos, y también cuando se acabe el proyecto entonces nos vamos y quedó esto aquí como en el aire sin que tenga un seguimiento, ¿no? Entonces lo que queremos es que también las instituciones se apropien de eso. Entonces no solamente las personas de catastro y ingeniería se apropian de la información, le dan uso, sino que también estos organismos de respuesta también se apropian de la información, y más abajo las comunidades digamos aprenden o se les explica en los términos digamos más sencillos y claros posibles qué significan esas manchas en esos mapas, y entonces ellos también se apropian de esa información y también empiezan a tomar decisiones al respecto. Ahora, esto es todo el escenario que va a quedar de todo esto es sumamente interesante, ¿no? E intrigante. A uno como periodista esto le llama mucho la atención, ver entonces que cuando esté finalizado el proyecto, cada uno de estos actores que tú nos has estado mencionando, de los institucionales, los funcionarios públicos, los que van a hacer ese canal en las comunidades, ese contacto y ese mantener, y las propias comunidades como tal, pues cada uno va a manejar, digamos, una parte de la información, cuando no toda. A lo mejor va a haber ciudadanos vecinos que van a estar tan interesados que van a terminar más informados que a lo mejor que quien tiene que tomar las políticas en una alcaldía. Y lo interesante de todo esto, Antonio Aguilar, es que cada uno, ¿verdad?, presiona en el buen sentido de la palabra la acción del otro. O sea, así se puede visualizar. Un ciudadano con esta carga de información, pues cuando toque algún organismo, a lo mejor ejecutar una obra, etcétera, ya teniendo un mínimo de información sobre esto, pues es un ciudadano distinto totalmente ante la acción, ante la política pública, y puede estar en capacidad inclusive de exigir con un cierto grado de discurso técnico, decir no, nosotros, aquí el mapa muestra que esto es así, y ustedes vienen y pretenden hacer eso, no lo van a hacer. Y se puede presentar, digamos, una discusión muy madura, claro, esto poniendo como un escenario ideal. ¿Cómo lo ven ustedes, poniendo la mirada de ese panorama ideal que hacia allá hay que apuntarnos? Bueno, claro, lo que nosotros quisiéramos es que cuando de repente en las alcaldías vieran el mapa, entonces ellos ya saben de qué se trata, saben qué quiere decir el mapa y entiendan que hay una fuente de información que los puede ayudar. O cuando en el Ministerio de Hábitat, ahorita como estamos con la visión vivienda, vemos que estos resultados ellos puedan verlo y ellos puedan entender que mira, ya hay un cierto tipo de información que me puede ayudar a mí a resolver algunos problemas, o ya tengo más clara cuál es la situación esta de la incógnita general que existe ahorita de que, bueno, todos los terrenos que existen servirán para construir. Bueno, estos estudios
a escala muy pequeña tratan de dar unas luces al respecto, ¿no? Pero también cuando la comunidad lo vea, también entienda que ahí hay unos insumos, entonces que se conviertan estos documentos en documentos que dan información, que son de uso público, que aunque tienen diferentes digamos visiones, la gente lo ve de manera distinta y lo contextualiza también de manera distinta, la gente pueda entender, o sea, todos coincidamos con que el mapa está expresando una realidad y en función de esa realidad es que debemos tomar decisiones, debemos girar en torno a ese tipo de cosas. Nosotros, las instituciones que hacen investigación y desarrollo, cumplimos un rol al proporcionar esta información de calidad lo más detallada posible, proporcionarla, distribuirla, difundirla, explicarla, que para eso estamos utilizando algunos talleres y algunas reuniones de trabajo en otros estados, pero en todo caso lo que queremos es que las comunidades, o digamos que todo el mundo se siente identificado con ese producto, pero no como una cuestión, no como armas para atacarse los unos a los otros, sino un punto más bien donde todos nos encontramos y entendemos cómo es la realidad y en función de esa realidad tenemos que apuntar hacia la reducción del riesgo en diferente nivel. Pues. Tú has presentado un panorama muy positivo frente, y lo dices por tu experiencia, por supuesto, frente a este trabajo que se ha venido haciendo, pero particularmente, ¿cuáles piensas tú que puedan ser los obstáculos de este proyecto que ustedes ya han avanzado bastante? Pues? Bueno, en líneas generales pudiésemos, o sea, tenemos un gran temor, claro, estamos haciendo todo lo posible para que justamente aguas arriba, gente del alto gobierno, pues a nivel municipal, pues también a nivel de consejos comunales, también tenemos ese temor y es que, digamos, este asunto no les llame tanto la atención como otros problemas de fondo que hay sociales, ¿no? Nosotros vamos tratando de vincularnos o tratar de mostrar que esto, así como la realidad de la inseguridad existe y la realidad del déficit habitacional es cierta, también existe otra realidad y es la realidad cotidiana que puede golpear a tu puerta el día de mañana, es esta que está aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que en todo este tipo de casos, bueno, y tocar esa puerta a diferente nivel, o sea, en una alcaldía esto, ¿cómo lo vamos a interpretar? Entonces, básicamente nuestro gran temor es que todos estos insumos el día de mañana queden engavetados allí, queden en la inercia, ¿verdad? Después de un esfuerzo que nosotros estamos haciendo y que vamos a mantener, aun y cuando después que termine este proyecto, vamos a insistir mucho en la necesidad de usar esta información como una herramienta para reducir el riesgo, para salvar vidas, para hacer una buena gestión, para hacer ciudades más seguras, pero también para afinar y llevar a la realidad nuestros planes de respuesta a emergencia, nuestra preparación comunitaria. Entonces, básicamente eso es lo que esperamos, que toda esta investigación sea útil para un país más seguro. Pues. Brevemente, porque nos quedan segundos de la conversación, Antonio, ya van en el caso de Mérida, 2 talleres bien importantes. El primero fue sobre riesgo sísmico, coordinado por Cumbici, el segundo presentado a comienzos de agosto, que fue el relacionado con la amenaza y los riesgos geomorfológicos, donde estuvo la gente de Injomín allí motivando todo esto. ¿Qué queda pendiente en el caso de Mérida? Bueno, en el caso de Mérida, ya estamos hablando del mes de septiembre, queda el tercer taller que va a ser de riesgo tecnológico. Y también ya para el mes de octubre queda el taller de, la vulnerabilidad, el hidrometeorológico lo vamos a tratar después. Okay. Pero vamos a cerrar, creo que con el de ingeniería civil, con el de vulnerabilidad de las edificaciones y cómo fue que se hizo esa metodología. Claro, en Mérida, en el nivel intermedio, que es el nivel de la gente en las alcaldías, de los actores, los que pueden tomar decisiones o planificar, estamos haciendo este abordaje. Pero también en el mes de septiembre comenzará la formación de multiplicadores que van más hacia las comunidades con estos temas. Y bueno, esto es algo que está sucediendo de manera paralela también en las otras regiones. La semana pasada estuvimos, esta semana también se están haciendo ya las actividades comunitarias en Guanta, el grupo hidrometeorológico, y hace 2 semanas estuvo el grupo de multiamenaza de riesgo tecnológico, sísmico y geológico geomorfológico en Valle de la Pascua. Entonces así se están dando todas estas actividades de manera paralela, pero para Mérida viene eso y bueno, otros talleres que estaremos anunciando también, ojalá que en tu espacio nos puedas promocionar.
Cómo no, bueno, entonces muchísimas gracias a Antonio Aguilar, como les dijimos, técnico superior en manejo de emergencia y desastre, egresado por cierto acá en el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, pero tiene como desempeño fundamental en este momento coordinar en todo el país el componente de transferencia de conocimiento y tecnología a instituciones y comunidades del proyecto Misión Ciencias. Gracias a él y a Funvici, que es la institución que él representa. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos para unos minutos finales de información a todo riesgo. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Bien, una vez más con ustedes en este segmento final de información a todo riesgo. Hoy, como pudieron haber estado escuchando ustedes, una conversación, Nilce, ¿verdad? Bien interesante con Antonio Aguilar. Muy entusiasmado, Antonio. De mucha pertinencia, por lo claro, con todo esto que se está haciendo dentro de lo que es Misión Ciencia y específicamente este proyecto que nos interesa a los merideños, porque son amenazas reales que se ciernen sobre nuestra zona metropolitana, nuestra ciudad de Mérida, y bueno, conocerla y que todos los actores estén enterados, bienvenido sea. Así que vamos ahora a leerles algunas noticias que han sido informaciones, que han sido noticias importantes. La primera es que fue presentado un mapa de riesgo en comunidad del Estado Trujillo. Esta es una nota que está disponible en www.diarioeltiempo.com.be. Con gran éxito se desarrolló la presentación del proyecto Mapa de Riesgo del Sector La Flecha de la Parroquia La Puerta, realizado por los estudiantes del proyecto inicial 2011 bajo la asesoría del profesor Richard Páez, facilitador de la Unidad Curricular Protección Civil y Administración de Desastres. Este proyecto forma parte del aporte comunitario y es requisito evaluativo para la aprobación de la unidad curricular, la cual es dirigida por funcionarios y voluntarios que de manera directa o indirecta hacen vida en la organización de protección civil. La presentación estuvo a cargo del estudiante Giancarlos Oliveros y se desarrolló con la dinámica esperada, ya que se contó con la asistencia de importantes organismos, instituciones y organizaciones como el Cuerpo de Bomberos, la Brigada de Rescate, Breakup 24, Corpo Elec, Consejo Comunal y Comité de Tierras del sector La Flecha. Además, estuvieron presentes docentes, entre otras personalidades. Una segunda información nos dice que en Colombia reactivaron campaña Techo Seguro. Esta información está disponible en la dirección www.elheraldo.co. Desde el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia, fue reactivada la campaña denominada Techo Seguro en los municipios del Atlántico, acción que se emprendió ante las tormentas tropicales que se vienen registrando y que han causado emergencia en esa nación. A través de esta campaña se distribuye de manera gratuita ganchos y pernos a las alcaldías para facilitárselos a personas que los necesiten. Evaristo Martínez Cantillo, quien lleva el proyecto Techo Seguro, informó que en su momento se hizo el llamado a los alcaldes para que soliciten a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo Departamental los ganchos y pernos que requieran para su población, y ellos serán los responsables de distribuirlos. El funcionario sostuvo que la alerta se mantiene en el país y reiteró a la comunidad atender las recomendaciones para evitar hechos que lamentar como consecuencia de las intensas lluvias que se están produciendo en Colombia. Una tercera información nos dice que la gestión de riesgo de desastre es un asunto de desarrollo. Esta es una información disponible en la dirección m.elcomercio.pe. La gestión del riesgo debe ser considerada como un componente íntegro y funcional del proceso de gestión del desarrollo global, sectorial, territorial, urbano, local, comunitario o familiar en búsqueda de la sostenibilidad. Esta afirmación la sostiene el profesor Lincoln Alayo Bernal, director académico de la organización SOS Vidas Perú. Para el profesor Alayo, la problemática y realidad que hacer frente a los desastres y o emergencias que se presentan en los países de la región, América Latina y el Caribe, hace necesario e imperativo el manejo de la gestión de riesgo a través de un manejo eficiente de los recursos académicos y tecnológicos, así como de los recursos socionaturales y ambientales, con un solo fin, el desarrollo. Comprender y analizar la problemática de los desastres desde una óptica de la interdisciplinariedad,
contribuye a mejorar la gestión del riesgo, que en ocasiones puede parecer contrarios a los económicos, pero que es posible optimizar y alcanzar a través de los instrumentos adecuados. Afirma además el especialista que en la región donde la resiliencia de los desastres es un factor común, la gestión del riesgo se hace cada vez más importante, lo cual puede apreciarse en las políticas de Estado que se están aplicando en los países de América Latina y el Caribe en relación con la preparación y respuesta frente a desastres. Otra nota para finalizar esta sección de Fue Noticia es que en El Salvador hay avances, pero falta por hacer en gestión de riesgo. Esta es una nota fechada en San Salvador y está disponible en www.contrapunto.com.sb. La menor lluvia en El Salvador puede causar estragos, igual que el menor temblor. Existen naciones que padecen constantes ciclones y fuertes movimientos telúricos, pero los muertos se cuentan con los dedos de las manos y no con las calculadoras, como suele suceder en tierra salvadoreña. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta está en las estadísticas de la realidad. El 95% de la población salvadoreña es vulnerable ante los fenómenos naturales y 1 millón de pobladores habitan en zonas de riesgo. No obstante ese problema, el gobierno de la nación centroamericana resaltó la labor que se ha emprendido para hacerle frente a los fenómenos naturales que causan gran cantidad de pérdidas humanas y materiales en ese país centroamericano. Bueno, con eso cerramos, Nilsa, la sección de Fue Noticia. Vamos a aprovechar para recordarles una información que se inscribe en la historia. Hoy recordamos el terremoto del Tocuyo. La población del Tocuyo es conocida como la ciudad madre debido a que su fundación sirvió de base para la colonización de toda la región centro-occidental de Venezuela. Esta ciudad está ubicada en el estado Lara, a 60 kilómetros de Barquisimeto. Fue fundada el 1 de noviembre de 1545 por Juan de Carvajal, con el nombre oficial de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Tocuyo. Un nombre bastante largo. Sí. El 3 de agosto de 1950, a las 5:50 de la tarde, y con una magnitud estimada en 6,3, se produjo en el distrito Morán del estado Lara un temblor destructivo que arrasó con numerosos pueblos. Se trató del que fue llamado más adelante el terremoto del Tocuyo por sus duros efectos sobre esta población. Según investigadores como José Choi, Crystal Palm y María Morandi, el terremoto del Tocuyo, por sus contundentes efectos, ha sido uno de los más destructivos del occidente del país en el siglo XX. Para el año 1950, la ciudad de El Tocuyo era habitada por aproximadamente 7.746 personas. Alrededor de 250 casas fueron totalmente destruidas, 2 iglesias resultaron con daños graves y 700 casas quedaron parcialmente destruidas. Esta cantidad de daños representó la virtual destrucción de la ciudad. De hecho, en 1951, el investigador Martínez Olavarría mencionó que el 93% de las casas y edificios de El Tocuyo se desplomaron y que del 7% restante, solamente el 3% quedó en condiciones de ser habitado. Por el tipo de corrimiento de fallas, así como por la ubicación del epicentro y la distribución de las intensidades, los investigadores sugieren que este sismo no estuvo asociado a la traza activa de la falla de Boconó. Es importante recordar que el mismo día del terremoto del 3 de agosto de 1950, allá en El Tocuyo, pero a las 5 de la mañana, hora local de Venezuela, se produjo un terremoto tipo temblor local que ocasionó daños en San Antonio del Táchira, Colón y Ureña. Obviamente todas estas son poblaciones del estado Táchira. El mismo día que hubo este famoso terremoto del Tocuyo, también estaba temblando. Muy temprano en la mañana había temblado en la zona de la frontera de Venezuela con Colombia, afectando, como dijimos, San Antonio, Colón y Ureña. Hoy lo recordamos porque saber estas cosas, Nilsa y amigos oyentes, pues nos ayuda a tener conciencia de dónde estamos parados. Así es, Adelfo, y nos vamos. Claro, con esta información comienza la despedida, un programa que, de verdad, me pareció bien destacado por la información que nos aportó este funcionario Fumices, Antonio Aguilar, ¿verdad? Sí, Adelfo, y todo lo que hablamos hoy, todo lo que mostramos hoy, ¿dónde lo vamos a ver? El próximo lunes en las páginas del Diario de los Andes. Allí siempre aparece la página Información a todo riesgo, versión impresa, y de seguro una parte importante de lo que conversamos con Antonio Aguilar, así como muchas informaciones interesantes que ocurrieron en la semana, pues van a estar allí
van a aparecer en ese espacio. Bueno, y también pueden, aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer en nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. También pueden llamarnos a nuestro teléfono al 0274-658-8206, Oficina del SIGIR. Y si quiere entrar a ver los programas grabados, pues les aseguramos que no va a perder el tiempo. Hay 3 opciones de conseguir el programa, pero la más adecuada para aquellos que no pudieron escucharnos en vivo es en www.sigir.org en la sección novedades. Ya con eso sí, nos vamos despidiendo. Hoy estuvimos trabajando con mucho gusto para todos ustedes. Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción nos acompañó el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9 está al frente Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el apoyo de Total Oil and Gas Venezuela. Así es, hoy estuvimos al gusto de compartir con ustedes. Quien les habla, Adelfo Solarte con el CNP 8965 y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Bueno, recuerden que hacemos información a todo riesgo con un propósito, para que el desastre no nos alcance. Nos vemos el próximo viernes.